de talleres sobre preguntas y respuestas del Sistema Integrado de Gestión. De inmediato vamos a compartir con ustedes las preguntas que se realizaron en el periodo de esta semana, ¿no? Hay que decir, primero que todo, que este es una actividad que hemos, ya en este caso, el segundo sábado que venimos realizando gracias a LM Consultores Gerenciales, que bueno, que es una organización que elabora para el desempeño de los sistemas de gestión, y así en la actualidad se apoya en la bondad de la tecnología de la información para seguir buscando elevar la cultura a favor de estos temas. Hemos decidido desarrollar esta campaña, en este caso la gerencia ha decidido desarrollar esta campaña y se realiza de forma gratuita e interactiva, ¿no? Bueno, en la primera sesión del sábado pasado tuvimos un grupo de preguntas y un grupo importante de participantes. Inclusive había participantes de otros países vecinos, y en la actualidad también recibimos un grupo de inscripciones, los cuales asumimos que se vayan incorporando durante el desarrollo del taller, o de lo contrario, bueno, pues podrán ver a través de nuestro canal YouTube la sesión que desarrollaré. Primero, siempre en este caso hemos desempeñado una pequeña caracterización de la industria de la construcción, ¿no? La cual realmente no la voy a explicar porque, bueno, ya fue objeto de explicación en la primera sesión de trabajo, pero la quiero dejar puesto que expresa de una forma muy sencilla la diferencia que tiene la industria de la construcción con respecto a otras industrias, ¿no? Bueno, como conocemos, cada industria tiene su característica y la nuestra, la industria de la construcción, pues no está exento de esto. En esta dirección debemos ya ir pasando a lo que es la primera pregunta. La primera pregunta viene de una empresa de la construcción, pero que se dedica a la estructura de nave. Y bueno, realmente es una pregunta interesante porque es una persona que ha estudiado la norma, se sabe los elementos de la norma, pero no sabe cómo empezar a implementar. Y la pregunta dice, ¿cómo puedo implementar la ISO 9001? Fíjense que la norma que ellos están buscando, la ISO 9001, plantea que ha estudiado los elementos de la norma, pero no sabe cómo implementar, ¿no? Bueno, hay muchos caminos para transitar en esa dirección, ¿no? Ahora bien, nosotros hacemos una sugerencia que son las que generalmente de forma directa o indirecta aplicamos cuando acompañamos a una organización. Es primero que todo ver la implementación como un proyecto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver que esto es un camino a transitar donde los cimientos de la empresa van a sufrir cambios, ¿no? En oportunidades se van a fortalecer y se van a establecer todo un grupo de normas y procedimientos que van a regular la vida de la organización desde el punto de vista de la gestión, en este caso de la calidad. También
hay veces que se hace un poco que formalmente, hay veces que en la vida práctica se va aglutinando una especie de comité técnico, ¿no? Con los factores que van, en definitiva, a participar en el proyecto y es muy importante la definición de un coordinador del proyecto o de un coordinador del sistema. Decimos esto porque el sistema no es defendible por una sola persona, ni el sistema es una persona, ni el sistema es un departamento inclusive. El sistema está de forma horizontal en todas las direcciones de la empresa, en todas las vertientes de la empresa, en todas las actividades, en sus procesos. Y aquí radica la importancia de que todos nos empoderemos de ese sistema. Por tanto, es importante que el personal que va a trabajar con él, e inclusive que lo va a defender en la auditoría, porque hay veces que pensamos que la auditoría es defendida por el coordinador nada más, y no es así. Bueno, en el caso de este personal, que sea el personal que más involucrado esté con respecto al sistema. Luego tenemos, viene una interrogante, bueno, si la empresa tiene necesidad de un acompañamiento o no. Hay empresas que tienen una persona que su liderazgo, que vienen de otra organización o que han pasado cursos, etcétera, y tienen cierta preparación en estos temas, ¿no? Yo digo que, y le soy plenamente honesto, nosotros aprendemos, vivimos de esto y aprendemos todos los días algo nuevo. Pero hay empresas que deciden, aquí se dan tres fenómenos. Hay un fenómeno primero que la empresa quiere hacerlo solo y puede, o quiere hacerlo solo y a mitad de camino se da cuenta que no puede y ha perdido tiempo y entonces se incorpora con un acompañamiento, o las otras empresas que desde un inicio ya asimilan un acompañamiento. El tema del acompañamiento hay que verlo con mucha discreción, porque la consultoría no se puede convertir en el líder, en el liderazgo del sistema. El liderazgo del sistema está en la alta dirección, está en la empresa y la consultoría va a acompañarlo, va a sugerirle, va a proponerle, va a darle ideas, va en definitiva a tener un nivel de participación activa en el desarrollo del proyecto. Pero no se puede descansar en la consultoría. Y una de las cosas que he aprendido en estos 2 últimos meses es que la consultoría remota puntualiza aún más esto que la consultoría participativa. La consultoría remota ha obligado a las empresas a meterse más en los sistemas. Ahora bien, he visto organizaciones que subcontratan a alguien que es especialista. Ese especialista monta un sistema, ese sistema prácticamente no es casi ni visto por nadie, luego viene la auditoría, audita, se certifica y después esa persona se retira y la empresa queda con un certificado, pero queda sin un sistema. No pienso que sea precisamente, aunque en las empresas de la construcción es muy importante, por lo que conocemos desde el punto de vista de requisitos de licitación, el obtener un certificado de un sistema de gestión, pero si bien es importante eso, mucho más importante es lograr aprovechar las virtudes desde el punto de vista organizativo que nos transmiten estas organizaciones. Yo siempre me recordaré hace ya unos cuantos años,
que me entrevistaba con un director de una empresa y le decía, mira, vamos a conversar al margen de que yo sea tu auditor y que tú seas mi auditado y que de mi criterio dependa un certificado o no. Con plena franqueza. Además, existía una relación personal, habíamos sido compañeros de estudio y demás. Y yo le decía con plena franqueza, ¿te sirve o no te sirve el sistema de gestión en este caso era un sistema de gestión de la calidad? Y aquel hombre que dirigía más de 1000 trabajadores me dijo, mira, Humberto, yo lo que no sé es cómo yo dirigía antes esto sin esto. Hoy reconozco que yo era un elefante en una cristalería. O sea, que le estaba sacando, además del tema de la certificación, le estaba sacando un valor agregado a esto. Luego tenemos un cuarto aspecto muy importante, que es lograr que ese comité técnico, y en este caso, se vaya capacitando y preparando en temas como los temas de la integración, los temas de la ISO 9001, para el caso que nos ocupa, que estamos valorando, temas relacionados con los riesgos, que es el caso de la ISO 31000, el tema de la directrices de auditoría, que es el caso de la 19011, y los temas relacionados con la metrología cuando existe una fuerte presencia de equipos de medición que se puede apreciar a través de la norma 10012. O sea, esto generalmente se logra bajo un plan escalonado, ¿no? No es que, sino a medida que se va desarrollando todo el proceso de la auditoría, usted debe ir matizando estos temas para lograr que el personal pueda ir ya conformándose con una concepción más clara de estas normas. Estos ejercicios, hay veces que nosotros pensamos que la consultoría, que la capacitación es sinónimo de un curso, ¿no? Y no es mentira, un curso es importante en la capacitación, pero el tema investigativo es más importante inclusive. O sea, el poder participar en talleres, en seminarios, en buscar en los canales de YouTube, en ver las experiencias de otras organizaciones, eso también es capacitación, eso también es preparar. Luego tenemos crear un ambiente a favor del cambio, ¿no? Por medio de la comunicación y la información al resto del colectivo. O sea, hace falta que en la empresa que se va a hacer un cambio de esto, todo el mundo sepa que se quiere cambiar. Todo el mundo sepa que se va a ir a una nueva norma, en este caso, en esta empresa, la 9001. Después, bueno, ya caemos en las etapas ya más cotidianas, ¿no? Que es ya elaborar las etapas de este proyecto a través de un diagnóstico inicial o una línea base, donde no solo nos preguntemos si tiene una política, si no tiene una política, porque sabemos que si la empresa aspira a algo de esto es porque no tiene nada de esto. Pero además de eso, conocer desde el punto de vista práctico en qué situación se encuentra la organización en ese momento. A lo mejor no es el momento desde el punto de vista financiero de enfrentar un sistema de gestión. A lo mejor es el momento más apropiado. En estos momentos, en tiempos de pandemia, donde ha habido una parada del personal, o sea, se ha pasado al teletrabajo y las obras han estado paradas, etcétera, pues mire, es un buen momento para acelerar este tipo de proyectos, porque la gente tiene determinado tiempo y puede ponerse al día. Ya después que empiezan las obras ya es un poco más complejo, ¿no? Ya entonces el personal de producción tiene que trabajar más en las distintas etapas normales de los proyectos como tal. Luego tenemos, o sea, el enfoque del diagnóstico va más allá, como les decía, de conocer si la empresa tiene, por ejemplo, un detalle con la 9001.
existen muchos reclamos. Eso es un detalle, pero un detalle importante. ¿Qué situación, qué ubicación tenemos desde el punto de vista práctico en el mercado? ¿Cómo nos sentimos? Esa es otra situación. ¿Cuál es la retroalimentación que tenemos con nuestros clientes? O sea, hay un grupo de factores que no precisamente es la pregunta esta de que si tiene, no tiene el manual, que si tiene un procedimiento, que si no lo tiene, que también es importante, pero que complemente lograr conocer qué situación tenemos en la organización. Luego tenemos la definición de la estrategia. La norma no plantea definir la estrategia. La norma lo que te plantea es conocer el contexto de la organización, tanto desde el punto de vista externo o desde el punto de vista interno también. Bueno, para conocer el contexto de una organización desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno, hay múltiples herramientas, entre ellos la matriz FODA o DAFO, donde usted hay veces que la matriz FODA se hace de una forma, el ejercicio se hace incorrectamente, eso tiene su técnica. Eso se hace normalmente con un equipo de trabajo y se hace por varias, por ejemplo, se señalan las debilidades y cada uno de los miembros va señalando la debilidad que entiende sin ser interrumpido, sin ser presionado, sino sencillamente da su punto de vista. Y así sucesivamente en cada uno de los términos. Luego, cuando son muchas, se somete a votación cuáles son y se hace un filtraje de las más importantes. Y entonces así llegamos a lo que es las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Indudablemente las debilidades y las amenazas, la suma de estos dos factores nos dan lo que es el problema estratégico que tenemos. O sea, si somos débiles y además de eso estamos muy amenazados, pues tenemos un serio problema desde el punto de vista estratégico. Y por otra parte, las oportunidades y las fortalezas nos dan precisamente la solución estratégica. O sea, estamos hablando de un problema estratégico que desde el punto de vista más interno y una solución estratégica que ya tiene un enfoque un poco más externo. De todas maneras, debilidades y fortalezas en nuestro entorno interno y amenazas y oportunidades es lo que está alrededor de la organización. Esto, el uso de esta herramienta solo, bueno, puede darnos un elemento, ¿no? Pero si no continuamos con el ejercicio es como que nos quedáramos a media, ¿no? Luego entonces tenemos que a partir de ahí, bueno, podemos definir la visión más clara, podemos definir una misión más clara y además de eso podemos inclusive ya abordar cuáles son las expectativas y las necesidades de las partes interesadas. Y por último también, ¿por qué no definir en base a esta estrategia que hemos logrado ya con la definición, lograr precisamente la definición ya de el alcance del sistema? Y el alcance del sistema intervienen normalmente tres factores. Interviene un primer factor, bueno, los procesos que nosotros tenemos, las sedes que tenemos, o sea, cuál es el límite, hasta dónde queremos llegar, los procesos que tenemos, ya con estos dos factores, y bueno, en el caso de sistemas como los sistemas ya de seguridad y salud en el trabajo, sistemas antisoborno, bueno, pues también está precisamente ya qué impacto queremos minimizar. Y sobre esa base podemos sacar precisamente el alcance. Luego tenemos el diseño. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que es eso del diseño? Bueno, el diseño
obedece a la necesidad de hacer un análisis de forma muy, muy práctica de cómo nosotros aspiramos nuestro sistema. Es un error, a mí, desde el punto de vista, así lo veo, ¿no? Puede ser que haya otro colega que no lo vea así. Ir dándole respuesta mecánicamente a cada uno de los requisitos de la norma. Usted debe precisamente organizar su sistema acorde a su camisa, a su traje a la medida, y no que se convierta en una camisa de fuerza. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo es esto? Bueno, el árbol de la documentación puede ser un elemento clave donde usted defina más o menos qué documentación es la que usted va a utilizar. Ahora, ¿qué documentación es la que tenemos que utilizar? Bueno, en primer lugar, la que nos exige la norma, la información documentada que nos exige la norma. La norma nos exige definir procesos, definir objetivos, definir riesgos, pero no necesariamente nos dice que tenemos que tener un procedimiento para hacer los riesgos, un procedimiento documentado, ¿no? Ahora, si usted quiere, si usted entiende, si usted valora que su empresa requiere tener un estándar para hacer la definición de los riesgos, pues usted hace un procedimiento. Entonces, este es un tema, por ejemplo, este es un elemento del sistema, el árbol de la documentación. Otro elemento del sistema que tenemos es precisamente el mapa de proceso. O sea, ¿cuál va a ser los distintos procesos que van a conformar el mapa? Esto lo vamos a ver más adelante porque hay una pregunta sobre esto. Otro aspecto es el soporte que va a tener el sistema. Vamos a hacer un software, vamos a montarlo, por ejemplo, en un sistema como el Cantan Software. Por favor, ¿hay algún micrófono abierto que me está dando una interferencia fuerte? Por ejemplo, el Cantan Software, bueno, ese es un soporte informatizado. Puede ser que usted no vaya a usar ningún tipo de soporte informatizado. Puede ser que usted vaya a usar parte de un soporte informatizado y otra parte no. Y tiene que también definir cuál es la unidad organizativa que se va a encargar de liderar y de dirigir y de chequear y de evaluar sistemáticamente que este sistema no vaya al tacho de la basura. Bueno, estos son los elementos ya desde el punto de vista práctico del sistema. Ya una vez esto caemos en el tema de la documentación, y el tema de la documentación una vez definidos estos aspectos anteriores o estas etapas anteriores, se convierte en un proceso relativamente fácil. El mensaje es, escribe lo que haces y después haz lo que escribiste. O sea, siempre evaluando que existen 4 tipos de registros, de requisitos. O sea, tenemos los requisitos legales, los requisitos de las partes interesadas, los requisitos específicos de la norma que vamos a evaluar y los requisitos comunes en caso de que sea más de una norma, bueno, tienen un grupo de requisitos que son comunes. Luego tenemos ya, una vez ya se va desarrollando toda la documentación y todo el control de ella, etcétera, procedemos al proceso de implantación. Y en ese proceso de implantación existe una participación activa de la empresa. Es el momento en que ya usted empieza a aplicar, a llenar los formatos, a preparar todos los cambios que se van a ir haciendo en la estructura de gestión de su organización, para pasar posteriormente a una etapa de supervisión y monitoreo. Esta etapa de supervisión y monitoreo está vinculada a establecer un sistema de control fuerte
en la etapa inicial. Que cada responsable de área controle que se vayan implantando, los documentos que se han ido aprobando y que el sistema vaya fluyendo. Esta es una etapa también que viene a corregir cualquier posible falla que haya existido en el proceso de implantación. Nosotros decimos que hasta que no se declara la auditoría interna, estamos desarrollando distintos cambios y después de la auditoría interna inclusive se desarrollan cambios porque realmente aunque no se quiera, siempre se genera muchos documentos y siempre son susceptibles a la mejora. En esta etapa también está la auditoría interna, está la implementación de las no conformidades, está la evaluación del desempeño, o sea, hay toda una serie y los mecanismos de supervisión. Después ya, una vez vencida esta etapa, pasamos ya a la presentación de la empresa a certificar, donde tenemos que hacer una selección adecuada del órgano de certificación que vamos a aspirar, ¿no? En este caso, normalmente hay que hacer una evaluación de proveedores de ese órgano y ver tanto su trazabilidad con respecto al Foro Internacional de Acreditación, ver también el nivel de cumplimiento, o sea, de tiempo de respuesta que tiene, ver también el criterio que hay alrededor de su actividad. O sea, hay que hacer una evaluación y también, ¿por qué no? También muy importante, ver los costos de la certificación. Ya vencida esa etapa, bueno, pues hay que seguir entonces manteniendo el sistema y hay que seguir desarrollando acciones para mejorar el sistema. Y todo esto soportado en una campaña de motivación y capacitación, o sea, siempre es constante. O sea, de esta forma puede ser que haya otros senderos que nos lleven a Roma, ¿no? Pero este es un sendero que en el orden personal he caminado en varias oportunidades y que sé que da trabajo, pero sé también que cuando culmina con una implementación adecuada. El acompañamiento en este desarrollo de estas etapas del proyecto a veces es mayor, a veces no es tan fuerte, ¿no? Digamos, las etapas de definición de estrategia, de diseño, de documentación, el acompañamiento es fuerte y en ningún momento, o sea, el consultor puede en un momento determinado hacer propuestas de documentaciones, pero la última palabra la tiene la empresa. La empresa siempre puede, previa consulta, como es lógico, con su consultor, porque para eso le paga, debe ir corrigiendo los aspectos e ir acomodando el sistema a su concepción inicial. ¿Qué pasa en oportunidades? Bueno, lo que sucede es que en oportunidades hay cambios, muchos cambios en la coordinación de los sistemas. Sale una persona, entra otro, este estaba aquí, entonces pasa a residente y por tanto, bueno, ya, y entonces se pierde un poco que la visión de original, ¿no? Y con esto hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que, el simple hecho, le voy a poner un ejemplo, el simple hecho de un cambio de una estructura organizativa en un proceso de implementación de un sistema es fatal. Porque cambian los roles, cambian las responsabilidades y por tanto toda la documentación que usted ha hecho, en su gran mayoría, tiene que cambiarle los cargos, tiene que cambiar los roles. Ahí vienen, sí o sí, siempre vienen errores. Bueno, de esta forma aspiramos a haberle contestado a los señores de
de las estructuras metálicas estas de naves, sobre cómo desarrollar un sistema ISO 9000, alguna sugerencia, ¿no? Como es lógico, habría que estudiar más, no sabemos qué tamaño tiene la organización, habría que ver si hay requisitos que son excluyentes. La ISO 9001 te da la posibilidad de excluir algún que otro requisito, ¿no? Eso sería importante, habría que estudiarlo ya más al detalle. Pero por aquí pueden caminar y por aquí podrán en un momento determinado desarrollar su sistema. La segunda pregunta fue una pregunta, a mi juicio, bastante interesante, ¿no? Porque dice lo siguiente: soy el dueño de una microempresa y mi proveedor me exige que cumpla con la ISO 9001, la 45001 y la 37001. Pero somos en la ferretería 3 trabajadores, todos familias. Y por lo que veo, el nivel de documentación es muy grande, al extremo que si nos dedicamos a mantenerlo, no podemos trabajar. ¿Qué debo hacer? Bueno, esto, en estos días estaba conversando yo con un gerente de una organización de certificación, y le comentaba que a mí la experiencia personal que tengo es que las empresas, cuando son tan pequeñas, cuesta mucho trabajo este proceso. Porque cuando usted tiene una estructura organizativa, usted le dice al de finanzas, bueno, tú te vas a encargar de esto, al gerente general tú de esto, al de la parte de producción esto otro, y distribuye las tareas. Pero cuando eres tú contigo mismo, pues imagínese. Nosotros hemos estado analizando el caso y de hecho vamos a hacer algunas experiencias en los meses venideros, porque cada día esta interrogante que tiene esta empresa se va a manifestar. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, estamos haciendo ya, hemos empezado prácticamente a estudiar el caso, pero ya tenemos algunas sugerencias. Primero, es seguir la sugerencia de la pregunta 1, ¿no? O sea, hay que hacer un diagnóstico, hay que definir qué norma es la que vamos a usar, hay que definir el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese proceso se mantiene. Ahora, hay que lograr en una organización como esta centralizar los esfuerzos en sintetizar al máximo la información documentada, dando cumplimiento solo a los requisitos, a lo exigido por la norma, no a los requisitos, a lo exigido por la norma. ¿Qué quiero decir? Bueno, una organización como esta puede de repente tener todos los 3 sistemas en un solo manual, y que sea un solo documento, un manual. Y esto, ustedes dirán, bueno, pero si usted mismo en oportunidades no ha casi propuesto, o sea, no ha propuesto el desarrollo de un conjunto de manuales, procedimientos operativos, procedimientos generales, es así. Así lo hemos propuesto y lo seguiremos proponiendo, ¿no? Porque en una organización que ya tiene cierta estatura, aunque sea pequeña, pero ya tiene una estructura organizativa, pues cada persona tiene que saber su rol, ¿no? Y es como el avión, debe tener los manuales apropiados para poderlo operar. Pero en una estructura que son 3, bueno, pues indudablemente no se puede lograr eso. Y no nos queda otra que ir a la supercompactación de la información y cumplir estrictamente lo que está señalado en la norma. O sea, ya no haríamos una estrategia, ya lo que haríamos sería una matriz DAFO. Haríamos una matriz de riesgo y no haríamos procedimientos de riesgo. O sea, ya comenzaríamos a discernir y a dejar lo mínimo necesario en ese sistema. Pero además de eso,
También es importante el auxiliarse con software. Porque una empresa, una organización que es muy pequeña, bueno, pues mientras más pequeña tiene que buscar alternativas, ¿no? Indudablemente, una de ellas puede ser tener un software que permita, sin un exceso burocrático de documentación, pero sí tener un mayor control sobre los requisitos de la norma. También otro elemento importante es acudir al outsourcing, ¿no? O sea, en temas como la función de cumplimiento. Ustedes saben que la función de cumplimiento es un especialista que se dedica en la organización a la implementación, al control, a la supervisión del sistema antisoborno. Bueno, eso, subcontratarlo a alguien que sea externo, es posible, estaba autorizado. También la auditoría interna, si son tres, bueno, tienen que acudir a un auditor interno, a un auditor externo que le haga la auditoría interna. La supervisión igual, la inspección, entre otros aspectos. O sea, hay un grupo de actividades que tendrían que pasar a los efectos del outsourcing. De esta forma, se puede vencer el tema. La tercera pregunta que yo le pido que el que tenga duda me la anota en el chat, porque cuando terminemos aquí yo quiero revisar el chat y si hay algún tipo de nueva pregunta, nueva intervención, pues bueno, con gusto le daremos continuidad y le daremos respuesta. Bueno, el otro aspecto está dado, la otra pregunta que se me hizo fue, ¿cómo puedo definir los riesgos en mi organización? Este es un problema. Miren, hay dos términos que son parecidos, pero que no son lo mismo. La norma plantea que la empresa debe tener un pensamiento basado en riesgo. No plantea la existencia de un sistema de gestión de riesgo. Son dos cosas diferentes. O sea, en el pensamiento basado en riesgo, usted lo que va a tratar de buscar es minimizar los riesgos en las distintas actividades con el ánimo de mejorar, de aumentar los efectos deseados, de prevenir o reducir los efectos no deseados, ¿no? Y asegurar que se pueda lograr el resultado previsto en el sistema integrado de gestión. Ya en el caso de la gestión de riesgo ya va más allá, que no es el tema que nos ocupa. Ahora, la segunda, o sea, el primer aspecto es que perseguimos. Bueno, lo que perseguimos son esos elementos que he señalado, o sea, asegurar que el sistema pueda lograr los resultados previstos, aumentar el efecto deseado y prevenir o reducir el no deseado y lograr mejoras. Ahora, esto puede conducir a asumir o evitar riesgos, indudablemente lo puede hacer, lograr. O sea, usted tiene un riesgo que no vale la pena, porque es un riesgo moderado, es un riesgo, y usted no va a invertir en eso, no se va a desgastar en eso, por tanto usted, en definitiva, lo asume. Otro dato que quiero decir, los riesgos hay que estarlo actualizando constantemente. Lo que hoy es un riesgo, a lo mejor usted tomó un conjunto de medidas y un conjunto de acciones y ya dejó de ser un riesgo en la empresa. A usted se le viene dando sistemáticamente un riesgo en los procesos de contratación, pero usted tomó una decisión de que ese proceso sea revisado por 3, 4, 5, N personas y por tanto ya se ha minimizado el efecto del riesgo. Ya en el próximo análisis usted no tiene un por qué colocar eso como un riesgo, porque ya eso se resolvió, ¿no? Ahora, ¿cómo se determinan los riesgos?
Bueno, según la incertidumbre que puedan generar estos riesgos, en el cumplimiento de los requisitos es el factor clave para determinar los mismos. Vuelvo a insistir que existen 4 grupos de requisitos, o sea, están los requisitos de las partes interesadas, los requisitos legales, los requisitos comunes, que son los de las cláusulas de la 4 a la 10 menos la 8, y los requisitos específicos que están precisamente en la cláusula 8. Ahora, los riesgos pueden ser evaluados, usted los puede estructurar en su empresa por unidades organizativas y después centralizarlo, ¿no? Y hacer una sola matriz de riesgo. O puede sencillamente ya integrarlo en una sola matriz y no hacerlo por unidades organizativas. De todas maneras, está claro que los riesgos en este caso, los riesgos legales van por una parte y los riesgos operacionales van por otra, ¿no? Lo más común en este tema de los riesgos es utilizar el esquema ya planteado por los sistemas de gestión de riesgo. Fíjense, no es implementar un sistema de gestión de riesgo, sino es precisamente como recomendación el uso de lo que nos sugiere la norma 31. En este caso es, en base a comunicación y consulta, bueno, establecer el contexto, pasar un proceso de evaluación del riesgo y después el tratamiento que le demos al riesgo. Y ya en el proceso de evaluación tendríamos que identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos y por último ya darle el tratamiento para después estarlo monitoreando y revisando. Bueno, este es un poco que el esquema, el modelo, ¿no? del proceso de definición de los riesgos. Y todo esto, o parte de estos elementos, se traducen en una matriz de riesgo. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, dice evaluación del contexto y las partes interesadas, o sea, estamos hablando de... ¿No se ve la imagen? Pregunto. ¿Se perdió la imagen? ¿Alguien me puede decir si se perdió la imagen? Ya se recuperó ingeniero. Ah, bien, perfecto. Decía que la evaluación del contexto y la parte interesada, que es el elemento 1, bueno, y tenemos el contexto interno y externo. El contexto de la gestión de los riesgos precisamente. Qué lástima. El criterio de desarrollo y la definición de la estructura. Bueno, estos son elementos que pueden generar riesgo. Ya caemos en la parte de la evaluación, ¿no? Y en la parte de la evaluación tenemos la identificación de los riesgos. ¿Dónde y cuándo está el riesgo? ¿Cómo y por qué? Y listar los riesgos positivos y los riesgos negativos, porque tenemos riesgos positivos también. Hoy cuánta gente no está haciendo su mes de agosto con el tema del COVID, ¿no? Hay unos cuantos que están haciendo el mes de agosto, ¿no? Con el tema del COVID. O sea, ha sido un riesgo que salió en el país, pero un riesgo que le ha ayudado a unos cuantos, a las empresas que producen oxígeno, a las empresas que hacen mascarillas, a mucha gente que se ha tenido que reinventar y convertir de un riesgo negativo a asumir un nuevo riesgo, pero en este caso en un enfoque positivo. Después tenemos el análisis del riesgo, ¿no? Que no es más que la identificación, o sea, ver si el riesgo, o sea, las consecuencias, el impacto que tiene el riesgo contra las probabilidades que existen y determinar el nivel de riesgo. Esto existen procedimientos cualitativos, procedimientos cuantitativos de cómo hacer esto. O sea, esto es algo que está bien trillado en estos momentos en el mundo, e inclusive
si usted va a la página, al internet y dice, ¿qué riesgo puedo tener en un sistema de antisoborno? Y de ahí le van a aparecer muchos riesgos que usted puede bien analizar si son comunes en su organización e incorporarlo o no incorporarlo de acuerdo al caso. Como mismo en el tema de la calidad, como mismo en el tema de un sistema de gestión de medio ambiente, etc. Luego tenemos la evaluación del riesgo, ¿no? Ya con los criterios estos de filtraje, definir si el riesgo lo vamos a tratar o no lo vamos a tratar, ¿no? Y por último, bueno, ya el que sí vamos a tratar, entonces identificar las opciones, evaluar las opciones, preparar e implementar los planes de tratamiento y analizar y evaluar los riesgos residuales. Ahora, en este tema que es bastante, está bastante trillado, lo más común es el uso de matrices. Por ejemplo, hay matrices que te hablan del análisis de procesos y que tiene el análisis de actividades y el análisis de objetivos. O sea, usted va a analizar, usted tiene definido 10, 12, 15 procesos, usted va a analizar en ese proceso cuáles son los riesgos que existen. Luego usted se incorpora al análisis en este caso, a las actividades. Bueno, usted define cuáles son las actividades fundamentales que usted quiere participar. Y por último tenemos ya el análisis de los distintos actividades, procesos, que tengo ahora aquí, me apareció un José Pablo por acá, actividades, procesos y los objetivos en sí que usted va a evaluar. Bueno, luego ya tenemos la cuarta pregunta, que la dirigieron a los procesos. O sea, primero una pregunta dirigida. La cuarta pregunta que se hacía era ¿cómo puedo desarrollar el enfoque de proceso? Bueno, el proceso es un principio del sistema de gestión. O sea, ustedes saben que los sistemas de gestión tienen varios principios. Realmente los principios se definieron en la norma ISO 9000, ¿no? Que es la norma de términos, de definición, etcétera. Y uno de los principios, bueno, un principio anterior era el enfoque basado en riesgo, ¿no? O sea, el enfoque basado, el pensamiento en riesgo. Y ahora tenemos este otro, que es otro de los principios, que es el enfoque ya de proceso. En este caso, estos son dos de los principios que están en estos momentos. Yo diría que el tema de los procesos y el tema de los riesgos, bueno, todos los principios son importantes, pero en definitiva estos dos son principios muy medibles, ¿no? Hay que decir, como la definición, que el proceso es un conjunto de actividades que mutuamente están relacionadas y que utilizan unas entradas que le damos para proporcionar un resultado previsto, ¿no? Y esto generalmente está acompañado de recursos y de controles. Actividad sin control, bueno, puede pasar cualquier cosa. Y por otra parte, el tema de los recursos, pues también cualquier actividad generalmente requiere un recurso aunque sea mínimo. Por tanto, tenemos procesos en la empresa, prácticamente todo es un proceso. Esto que estamos desarrollando hoy es un proceso, pero no podemos trabajar con todos los procesos. Vamos a definir entonces cuáles son los procesos fundamentales que requerimos darle seguimiento en la empresa. Hay que decir también que los procesos se mueven en una dirección horizontal.
O sea, la estructura organizativa de nuestra empresa tiene una verticalidad, va desde la alta gerencia al trabajador más simple. Y el proceso tiene una dirección horizontal, va desde las necesidades del cliente a la satisfacción del cliente, o de las necesidades de las partes interesadas a la satisfacción de las partes interesadas. Ahora, estos procesos, ¿cómo pueden ser? Bueno, la ISO ha estimulado dividirlo en varios grupos, ¿no? O sea, un grupo de procesos estratégicos, un grupo de procesos de procesos sustantivos y un grupo de procesos de apoyo. Los grupos de procesos sustantivos también se le llama grupo de procesos operativos misionales. ¿Dónde caerían los procesos en una construcción desde el punto de vista? Bueno, la actividad sustantiva está dada en la ejecución de la obra, en la planificación de la obra, en la licitación de la obra, etcétera. Esos son los elementos sustantivos. Luego tendríamos elementos de apoyo y tendríamos. Ahí yo les puse dos ejemplos típicos, ¿no? O sea, como verán, el ejemplo de abajo, que no es de una organización de la construcción, pero una organización grande, y ustedes pueden apreciar ahí, creo que de la salud de la organización, ustedes pueden apreciar el nivel tan complejo de procesos que se han definido. Y si usted busca los mapas de procesos de distintos ministerios, usted se podrá apreciar que son bastante complejos, ¿no? Y ya tenemos los procesos más sencillos. Ahora, el acotamiento del proceso, bueno, va a depender mucho de nosotros. ¿De qué es lo que es importante para nosotros en un momento? Bueno, si nosotros definimos, bueno, la estrategia, si estamos hablando de procesos estratégicos, usted debe tener, lo menos que usted puede tener es un proceso estratégico. Usted debe tener un proceso desde el punto de vista estratégico, de calidad, medio ambiente y seguridad. Bueno, es posible que caiga ahí, es posible que caiga el proceso de marketing. O sea, hay los procesos que desde el punto de vista práctico en su empresa usted cree que debe darle un seguimiento, pues usted lo incorpora en cualquiera de estos bloques que hemos señalado, ¿no? Y que lógicamente tenga una secuencia lógica, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en la actividad sustantiva, el proceso tiene una secuencia, ¿no? O sea, empieza por la comercialización o la licitación, pasa después a la planificación, pasa a la ejecución, después de la ejecución pasa ya a la liquidación y bueno, ya completo. O sea, existe un orden lógico, ¿no? Del proceso donde usted ve que va horizontalmente caminando. Esto no es nada nuevo, ¿no? Hasta inclusive es más viejo el enfoque del proceso que las normas ISO. Y ya las normas ISO nacieron en el 87, o sea, ya ahorita ya van a fiestas de 15 ya hace rato. Pero esto es de cuando la época de Henry Ford. O sea, es una herramienta ya bastante antigua. Igual que el enfoque de sistema. O sea, los enfoques de sistema han tomado auge con la ISO 9000, pero los convoco a que investiguen algo que se llama teoría general de sistemas, donde se aborda con mucha fuerza qué es lo que es un sistema y qué es lo que no es un sistema. Porque realmente hay veces que nosotros hablamos de sistema y no cumplen los elementos básicos para hacer un sistema. Bueno, ya teniendo nuestro mapa de proceso definido, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda hacer la ficha de proceso. Ahora, la ficha de proceso
es un documento, hasta inclusive una pequeña empresa puede ser una matriz de proceso, que tenga todos los procesos y que tenga los elementos en cada caso. En este caso tenemos la matriz de proceso. He puesto dos ejemplos aquí. Muchos de ustedes tienen otro tipo de matrices, ¿no? Las actividades, bueno, como es lógico, tienen que tener definidos los elementos de entrada, la misión o el objetivo del proceso, quién es el que administra el proceso, cuáles son los elementos de entrada del proceso, cuáles son los elementos de salida, o sea, que usted aspira, cuáles son los recursos que va a tener el proceso. Luego tenemos cómo se relaciona este proceso con otros procesos. Tenemos también los distintos soportes que va a tener el proceso y los indicadores, cómo se va a medir el proceso, los indicadores de eficacia del proceso. Y por último, o sea, como aspecto bien importante, tenemos la supervisión del proceso interna y además de eso, las actividades del proceso. Que hay veces que se pueden, que se pueden colocar de una forma más detallada o menos detallada. Hay veces que se usan diagramas de flujo, hay veces que no se usan diagramas de flujo, sino que se hace una explicación sencilla sobre el proceso. El tema fundamental no es que la gente lo entienda. Esa es la misión fundamental del proceso como tal. Luego, con esto estamos ya terminando las 4 preguntas que se hicieron en esta etapa. Luego pasamos a darle contesta a las interrogantes. Les toca a ustedes ahora. Voy a revisar un minuto el chat a ver si hay algo. Bueno, muchos saludos por aquí. Pregunta, no veo, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Sí, le pongo a la disposición de ustedes, del Perú y de Latinoamérica, de cualquiera, mi modesto conocimiento en función de que se siga elevando la cultura a favor de la gestión en las empresas, sobre todo en la pequeña y mediana empresa que tanta falta le hace. Le damos las gracias por la participación y esperemos vernos el próximo sábado. Muchas gracias.